Queremos amar a nuestros hijos y queremos dar gracia a ellos. Y hay un lugar por eso, pero no entendemos la gracia sin el Antiguo Testamento y en la ley. Necesitamos la ley para entender cómo no podemos llegar a la perfección de Dios, en ninguna forma. Y el niño necesita los 5 años, no menos los 5 años primeros de su vida en cuanto de la ley. En blanco, negro, aquí está la línea, no puedes cruzar. Fin. Hola, bienvenidas a otro episodio de Entre Amigas. Estoy muy feliz poder tener a mi amiga, la hermana Christy Hubbard, aquí con nosotras el día de hoy. Y también muy feliz porque es un tema muy interesante. Yo sé que te va a encantar, algo que a veces es una lucha, pero lo vamos a titular Te corrijo porque te amo. Y vamos a hablar acerca de corrigiendo, guiando, disciplinando a nuestros hijos. La Biblia tiene mucho que decir acerca de este tema, pero yo también en vivo y directo he podido ver a la hermana Christy, como ella ha criado a sus 5 hijos en la amonestación y la disciplina del Señor, como dice la palabra de Dios. Mucho de lo que yo he aprendido para aplicar con Joseph, también he aprendido de ti. Te agradezco de todo corazón por ayudarme, de verdad, y por permitirme llamarte a veces. ¿Y cómo hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? Y yo sé que todavía tengo mucho que aprender, pero estoy muy agradecida. Amén. Amén. Y yo doy gracias porque Dios pensó en cuanto de tener damas antes de nosotros que podemos pedir y tener esta relación, aprender uno a otros. Y doy gracias por las damas, también para mí eran ejemplos y me enseñó cómo hacerlo. Eso no son mis ideas, pero sino las ideas de Dios y de su palabra. No vino de mí, pero viene de Él. Y a través de mucha enseñanza de muchas personas por todas las edades, ¿no? Que han pasado. Sí. Así podemos avanzar así, enseñando a otras. Amén. Igual. Amén. Y gracias a Dios por las maestras del bien, ¿verdad? Amén. Maestras del bien que han invertido en nuestras vidas, que nos han enseñado que hay esperanza y que sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Y darnos ideas prácticas. Sí. Para utilizar y hacer mejor cada día. Así es, amén, amén. Entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que la Biblia dice, acerca de cómo amar, cómo disciplinar, cómo corregir a nuestros hijos, que yo sé que es un tema difícil, pero vamos a hacer lo mejor posible con la palabra de Dios, de compartir lo que es el deseo del Señor para nosotros. Así es. Y pensando acerca de la disciplina y esas cosas tan importantes, me hizo pensar en Hebreos 12, ¿verdad? Donde Hebreos 12, versículo 5, dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Y continúa a decir, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Tenemos aquí un entendimiento que tenemos un deber como un padre a disciplinar bien a nuestros hijos. Pero a veces es un poco difícil. Sentimos, ay, no sé cómo debo hacer eso. Y realmente queremos compartir palabras de ánimo para ustedes mamás ahí afuera con sus pequeñitos en casa, para que puedas ser una madre acuerdo de la palabra de Dios. Amén. Y sí, creo que una de las cosas más importantes hoy en día que ahora sí mencionamos es la importancia de la mamá en la vida de sus hijos. Muchas veces, y yo sé que acá en el Perú se acostumbre dejar los hijos salir a trabajar, pero la Biblia enseña que es la responsabilidad de los padres
educar, corregir a sus hijos. Entonces, tu presencia, mamá, en tu hogar es algo que es muy importante y que tiene un valor muy, muy grande. Tú no puedes pagar a alguien a poder reemplazarte. Vales mucho y es importante que estés ahí con tus hijos. Especialmente los primeros 5 años. Esos son los más importantes para ahí formar la vida de un niño. Es súper importante y yo he estado en esos 5 años con mi Joseph recordando lo que me dijiste hace tiempo, ¿verdad? Que son en esos primeros 5 años cuando hay tanto que enseñarles para que lo puedan captar y captar bien. Y cuando cumplió 5, yo dije, no, ya cumplió 5, como que se acabó mi tiempo. Aunque no se ha acabado, obviamente, porque voy a poder seguir enseñándole. Pero siempre he recordado lo que me enseñaste acerca de esos 5 años son la fundación. Exacto. Y algunas personas dicen, ¿a qué edad empiezo a disciplinar? Y piensan que sería 10, 11, 12 años de edad. Sí. Pero no es así. No, es demasiado tarde, aunque todavía hay esperanza, pero sí, mucho mejor cuando uno entiende bien la palabra de Dios y empieza allí desde temprano. Vamos a mirar ahorita, Amén, ¿no? así es. Sí, la palabra dice que desde temprano debemos de disciplinar a nuestros hijos. En Proverbios 14, 23, eso es para que me creen, ¿verdad? Que viene de la Biblia, yo no lo estoy inventando. Así. Pero son las ideas de Dios, lo que Dios dice. Proverbios 13, versículo 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. Desde temprano, eso es súper importante, porque eso tiene 2 entendimientos. Desde temprano, en cuanto de cuando el niño es pequeño, cuando es muy chiquito, temprano en su vida, queremos estar ahí corrigiendo. Y si no, dice la palabra de Dios que tenemos un problema grande, que no nos ama a nuestros hijos. Wow. Al contrario, aborrece a su hijo. Y también tiene un entendimiento desde temprano en cuanto en el momento. Cuando el niño está allí con un falto, que ahí estamos en el momento, no estamos diciendo, ay, ok, oh, hijo, no haces eso y la próxima vez eso va a suceder. No. Inmediatamente y consistente allí atrás de ellos. Eso es muy importante, desde temprano. Amén. Es interesante, yo he escuchado que dicen que los padres son el límite de sus hijos. Ellos son los que ponen en su vida sus límites. Sí. Y me acuerdo cuando Joseph ya aprendió no solamente a caminar, pero correr. Y me acuerdo pensando, ay, si yo le digo ven, supuestamente tiene que venir. Y tratando en mi mente, ok, ahora ven, pero hay veces que no quiere venir. Entonces, ¿cómo puedo convencer a mi hijo cuando está a unos pasos más que él quiere venir? Y ahí empieza, ¿verdad? Cuando empiezan a tomar sus pasos como la guerra real, ¿verdad? O sea, ahora es mi tiempo que me toca a mí enseñarte que al decir ven, estoy esperando que te das la vuelta y vienes, ¿verdad? Y yo creo que para muchos padres es difícil y yo sé que hay madres que como que tenemos miedo a decir algo o instruirles, pero he escuchado un consejo también que dicen que enseñas jugando. Entonces cuando mamá dice ven, damos la vuelta y vamos corriendo hacia mamá, y que hay que ponerlo en práctica, que los niños lo practiquen. Y eso he usado varias veces también con Joseph. No, tu papá te llamó, entonces cuando papi te llama, te das la vuelta y vas corriendo hacia papá. Y lo hacemos 1, 2, 3, 4 veces, hasta que, número 1, con un espíritu correcto, pero también que aprende a obedecer de forma inmediata. Pero no es tan fácil y no es nada que cualquier niño suele simplemente saber. Es algo que la mamá y el papá tienen que inculcar en sus hijos y enseñarles literal, paso por paso, cómo hacerlo.
y claro que es un reto. Diligentemente y consistentemente. Porque en eso, si un padre está consciente en un día, pero otro 2, 3, 4 días, ellos no van a ver ahí el crecimiento en cuanto de la obediencia sobre todo, pero hay otros lugares también. Y es muy importante que estamos diligentes, especialmente en los primeros 5 años. Que si hacemos el trabajo en este tiempito de 5 años, podemos disfrutar el fruto de un niño que realmente sabe cómo portarse y ahora una relación puede crecer a través de esta fundación. Amén. Y qué bonito es. Tú ves a un niño que sabe obedecer, que sabe ser responsable y lo hacen con felicidad. Lo hacen porque están felices de ser responsables y se nota, mi mamá me enseñó que así se hace y cuando hacen bien, ves a un niño feliz, ¿verdad? Pero cuando el niño empiece a hacer lo que quiere hacer, empiece también a tener una actitud de lo que sea, cuando la mamá no le dice, no, así te he dicho, así será, da seguridad también, ¿verdad? Exacto. Cuando los padres les enseñan, eso es lo que esperamos de ti. Y como dices, diligentemente y constantemente, ¿verdad? No es que un día puede ser así, el otro día puede ser así, el otro día ya no me va a importar. Es cada vez, como tú dices, cada tiempo, pero toma muchísimo trabajo. Así que, es. ay, sí, toma mucho trabajo. Pero vale todo, ¿sí o no? Oh, sí, vale la pena, porque sí, va a dar fruto de un hijo feliz, contento, uno que sabe su lugar en el hogar y eso sí da mucha seguridad. Los niños quieren allí sus límites, aunque ellos sí empujan para ver dónde realmente es el límite. Cuando ellos saben, así es y así será, ellos están felices allí y ellos allí pueden crecer en todo aspecto de su forma de ser. Amén. Así es. Y la Biblia habla, de hecho, mucho acerca de cuándo y cómo disciplinar a nuestros hijos, que es nuestro deber. Hay muchos versículos que hablan acerca de instruyendo a nuestros hijos, de que deben de hacer tal cosa, que deben de obedecer así. He escuchado que muchas veces poder corregir a nuestros hijos es no solamente cada vez que hacen algo malo, corregir, pero también cada vez que hacen algo bueno, alabar, felicitar, reconocer. ¡Wow! ¡Qué bueno! Celebrar, ¿verdad? ¡Qué bueno que has hecho! Estoy muy feliz para verte y trato de hacer lo mismo con los hijos de mis amigos. Cuando veo que obedecen o que tienen un buen espíritu, trato con mi boca de decir, ¡oh, qué buen espíritu! O sino que obediente tu hijo, ¿verdad? Porque a los niños les encantan escuchar esas palabras de afirmación. Exacto. Y eso les ayuda muy mucho. Muy importante. Sí. Muy bien. Bueno, yo he escuchado que tienen 5 principios en tu hogar. 5 reglas, se puede decir, que los niños deberían de saber que así es, pero lo que esperen de sus hijos. Y me gustaría si puedes compartir tus 5 reglas de repente con las que están escuchando. Claro que sí. Sí, era muy importante para nosotros a tener establecidas unas cosas y no muchas, no como 100 reglas de la casa que uno no puede cumplir, ni el papá puede disciplinar, por tanto. Claro. Entonces, después de mucho tiempo en la palabra de Dios y hablando mi esposo y yo, decidimos en solo 5. Okay. Y esos 5 eran los únicas razones por qué hemos corrigido a un hijo. No por actos de tropieza, no por si ellos de falta de saber, pero estas reglas eran encima de nuestro refri desde el nacimiento de mi primer hijo. Wow. Y ya hemos tenido un estándar o algo que vamos a hacer en cuanto de eso de la disciplina. Y era de 5 cosas simples. El primero era desobediencia. De toda autoridad, no solo al papá y mamá, pero un maestro de escuela dominical o alguien en la cuna o un abuelo puede ser. Toda autoridad ellos tenían que obedecer
así, en el momento. Si estoy como 1, 2, no, eso no es obediencia. Ellos tienen de 1, 2 y 3 para desobedecer antes de cumplir. Eso no es obediencia, tiene que ser en el momento. Y siempre hemos castigado si no era el primer vez. Nunca hemos dejado a contar para la obediencia. Eso era muy importante. Y eso fue basado en Efesios 6:1. Que hijos obedecer a vuestros padres. Y cada regla tenía allí junto una escritura. Porque era muy importante para nosotros que los hijos saben que no solo están rompiendo o no cumpliendo las reglas de la casa, sino ellos están en contra de la palabra de Dios mismo, porque el pecado es contra Dios. Y era muy importante para nosotros que lo que estamos haciendo es basado en la palabra de Dios. Entonces, para eso, y cada vez que hemos corregido a ellos, siempre recordando de la palabra de Dios, la Biblia dice, hijos obedecer, y tú no me obedeces, pues tenemos que corregir en cuanto de eso. Primer regla era desobediencia a toda autoridad. El segundo, una actitud mala o como falta de respeto, discutir con una autoridad, algo así. Para mí, para nosotros era casi lo mismo. Claro, todo en cuanto de actitud mala. Exacto. Si hay obediencia, pero está con su cara de chupa limón, como siempre dijeron mi esposo. Como, ay, no. Eso no es obediencia con esta mala actitud. Tenemos que cambiar la cara, hacer de nueva con su actitud correcta. Y eso muy importante, acuerdo de Filipenses 2:14. Amén. Eso era muy importante. Entonces, esos son los dos que ellos fracasaron más que todos. Pero la tercera era la mentira o hacer trampa. Y acuerdo de Efesios 4:25. Y no permitimos, si ellos nos mintió, ya, no. Castigo. Castigo. Vamos a corregir eso. Exacto. Y robar era la 4. Robar. Acuerdo de Éxodo 20:15, como dice Dios, no hurtéis. Amén. Y entonces el robar no era permitido. Y la quinta era pelear o discutir específicamente con un hermano en la casa. Una de sus hermanas y hermanos. Nunca hemos permitido que ellos discutan ahí. No era permitido. Eso inmediatamente era causa para un castigo para ambos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo sabías a quién? Pero a los dos. A ambos. Para animar uno y otro, para, ay, no discutas conmigo porque yo no quiero ser castigado. Y eso funciona muy bien en eliminar eso. Y no había pleitos así entre mis hijos desde pequeños. Y ahora yo miro el fruto en cuanto de las amistades que tienen mis 5 hijos, ahora casi adultos y jóvenes adolescentes. Yo veo, ellos tienen una amistad así. Y yo doy gracias a Dios. Y yo sé, es porque nosotros nunca permitimos a ellos a pelear desde pequeños. No, tenemos que resolver esas cosas. Y si no, hay un castigo. Y entonces, solo esas 5 cosas. Todo aparte, tuvimos que lidiar otra forma. Pero esas 5 reglas eran allí publicadas en el Refi y allí con la escritura. Claro, la última es acuerdo de Efesios 4:32. 4:32. Antes de benignos unos a otros. Amén. Y hasta el punto de 5 o 6 años de edad, todos mis hijos pueden decir cada uno de estos versículos, porque cada vez que ellos lo hacen o han sido su pecado, hemos dicho este versículo. Y ellos también tenían que decir el versículo desde pequeñitos. O sea, cuando se equivocaron, tú les dijiste, no me obedeciste. Exacto. Pero vamos a decir Efesios 6:1. No, porque tú has pecado contra la palabra de Dios que dice en Efesios 6:1, hijos obedecer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hijos obedecer a vuestros padres. Sí. ¿Y tú? ¿Me obedeces? No. ¿Qué es el castigo? Ellos tuve que decirme en cuanto de lo que es, para que ellos yo sé que yo he hecho el pecado, eso es mi pecado y eso es mi consecuencia.
Amén. No sé cuántas veces he dicho a Joseph, te tengo que disciplinar porque así dice la Biblia. Y si yo no estoy cumpliendo con la Biblia, es mi falta y yo no estoy obedeciendo lo que Dios me mandó a hacer. Y de ahí se queda mirándome como que, ya, dame mi disciplina. Sí, porque ya, mamá, ya. Y le digo a veces, yo no quiero, no me gusta castigarte. Exacto. Porque no me gusta castigarle, no me gusta esos momentos, pero yo sé que son necesarios. Y con sus 5 años estoy viendo fruto. Ahora, yo sé que todavía me falta un montón con él. Pero por donde estamos ahorita y lo que he visto que Dios está haciendo, yo digo, wow, sí está dando fruto y gracias Dios, ¿verdad? Entonces me anima a seguir corrigiendo y disciplinando como la palabra de Dios dice. Sí. Y pues lo dice en muchas partes, pero uno de esos lugares está en Proverbios 23, Proverbios 23, 13 y 14, para animar a los padres. Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y yo conozco a muchos que tienen miedo también. Ay, no, pero de repente con mi mano, con la chancla, ¿verdad? Dicen, no, pero la palabra también nos ha instruido en cómo se debe de aplicar la disciplina. Y acá dice con vara, dice no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y eso es algo que me motiva muchísimo. Sí. O sea, pensar que yo tengo el poder de librar su alma del Seol. O sea, entonces es algo que es tan importante que yo me dedico a hacer, como tú dices, constante con él, decir, no, así es la regla y lo vas a seguir. Y si no, pues ahí está la consecuencia. Sí, llegó un entendimiento a mí hace no muchos años, pero en realidad es porque tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vemos en el Antiguo Testamento, Dios muchas veces está muy fuerte con su gente, ¿no? Pero miramos otra cosa en el Nuevo Testamento, llegamos así a eso de gracia. Y yo veo tal vez un conflicto un poco en cuanto de queremos amar a nuestros hijos y queremos dar gracia a ellos. Y hay un lugar por eso, pero no entendemos la gracia sin el Antiguo Testamento y la ley. Necesitamos la ley para entender cómo no podemos llegar a la perfección de Dios, de ninguna forma. Y el niño necesita los 5 años, no menos los 5 años primeros de su vida en cuanto de la ley. En blanco, negro, aquí está la línea, no puedes cruzar, fin. Y llegando después de eso a tener esa fundación, ese entendimiento, es donde uno puede entender gracia. Y claro, eso es donde está fundado un niño, la necesidad de entender, soy pecador. Yo no merezco el cielo. Yo sí necesito un Salvador. Y sí, en realidad, en cumplir nuestro papel en ser un padre fiel a disciplinar, corregir un niño, estamos enseñando cómo es ser un pecador y la necesidad para un Salvador. Y de ahí la gracia viene después, después de llegar al punto de, sí, soy pecador, necesito mi Salvador para librar mi alma desde el Seol, del infierno. Amén. Muy importante. Y realmente con Joseph he podido ver eso, de que él sabe, mi castigo por el pecado será esto, ¿verdad? Mi castigo por haber fracasado o cruzado la línea. La línea, exacto, será esto. Y cada vez que yo le estoy enseñando en los caminos y él sabe que, he infringido la ley, él me mira, ¿me vas a disciplinar? Me dice, sí. Le digo, porque así es la Biblia. Pero como él aprendió que era pecador y él sentía desde una edad temprana la desesperación de que yo no puedo ser perfecto. Mamá, yo quiero agradarte, yo quiero hacer lo bueno, pero yo no puedo. Entonces él de una temprana edad y literal cuando él oró al Señor para poder ser salvo, le dijo, Dios, por favor, ¿me puedes dar misericordia? Con su pequeña boca.
Pero es porque él había entendido, Sí. yo cuando peco merezco tal, pero Dios también nos ofrece, y eso le enseñamos cuando Jesús murió en la cruz, que el gran amor que tuvo el Señor Jesús para morir por nosotros en nuestro lugar. Aunque Exacto. siendo pecadores, aunque no lo merecemos, que Jesucristo nos salvó y dio todo por nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y Sí. cada uno de nosotros necesitamos su misericordia de Él Claro. y la gracia, obviamente, para poder ir al cielo. Entonces, yo pude ver esos frutos desde una edad temprana porque decidí, lo voy a disciplinar. Y así dice la palabra Sí. de Dios. Entonces, es Uno uno de los muy beneficios. importante. Ay, muy sí. importante. Así es. En Proverbios 29:15 dice la palabra de Dios, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y el versículo 16, corrige, a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y eso Amén. es, amén. ¿Y quién no quiere poder descansar, poder tener alegría, saber, mis hijos los he entrenado bien y ya estoy en paz, ¿verdad? Sí. Pero eso no llega al momento. No. Tiene que estar allí por unos, a veces semanas, meses, años, depende en el niño, pero funciona la palabra de Dios. Y si uno no está mirando fruto, es porque no es culpa de la palabra de Dios, es mi culpa como mamá. Tal vez no estoy cumpliendo exactamente lo que es lo profundo en cuanto de corregir a mis hijos y entrenarlos bien. Amén, amén. Wow, y es tan profundo este tema y hay tanto que hablar. Wow, creo que vamos a tener que regresar con un parte 2, pero ahí creo sí. que paramos para hoy día. Perfecto. Gracias por tus consejos, gracias a Dios por la palabra de Dios que nos enseña cada vez más, un poco más de su palabra, de la importancia pues de disciplinar a nuestros hijos. Obviamente tenemos que hablar del proceso, ¿verdad? En amor, Sí. no cuando estamos enojadas y Sí. hay tantas cosas que tenemos que proteger también. Exacto. Pero qué importante es poder amar a nuestros hijos. Entonces amamos a nuestros hijos y por lo tanto les corregimos. Amén. ¿Verdad que sí? Muchas gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy. Te esperamos en el siguiente episodio, pero por ahora, si puedes ayudarnos a dar tu like o compartir, estaríamos agradecidas y pues apreciamos tu tiempo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.